contando historia. Habíamos bajado de nuestra biblioteca a don José Ramos Mexía o Ramos Mejía, José María Ramos Mejía, el padre de la medicina psiquiátrica argentina. Habíamos contado su libro La neurosis en los hombres célebres argentinos y esa obra reeditada no hace mucho, Rosas y su tiempo. Y decíamos que quizá una de las figuras centrales para, no digo comprender, pero al menos auscultar ciertos secretos de los caudillos que aparecieron recurrentemente en nuestra historia argentina y ciertas comparaciones con figuras actuales, con figuras latinoamericanas como don Gaspar Rodríguez de Francia y otros tantos que marcan época en la historia de nuestro continente y de nuestro país particularmente. Es sugerible leer esta obra, Rosas y su tiempo. En el prólogo mismo, don José María Ramos Mejía nos dice que él, de chico, perteneció a una familia que rondó los pasillos, la casa, el Buenos Aires de la época de Rosas, y que cuando llegó a la juventud, todo en Buenos Aires era adverso y contrario a quien cuando él era niño era el hombre que signó la época, don Juan Manuel de Rosas. Entonces, este estudioso buscó encontrar las causales que hacían de Rosas para unos un semidios griego y para otros un tirano, un dictador, un león sanguinario. Y decíamos, hasta ahora, recorriendo las calles, la gente pregunta y se pregunta indudablemente quién fue don Juan Manuel de Rosas. Y en este Rosas y su tiempo, José María Ramos Mexía indaga todos y cada uno de los pormenores y el entorno que llevaron a Rosas a ser quien fue y a dar a su época, desde 1829 hasta 1852, su nombre, la época de Rosas, y que después de caído la gente siguiera gritando: ¡viva don Juan Manuel! ¡Viva la Santa Federación! ¡Mueran los salvajes e inmundos unitarios! Rosas es tomado por Ramos Mexía desde su niñez, indaga en sus ancestros, en los abuelos, tatarabuelos, en su padre, en la recia figura de su madre, porque pertenecía a una de las principales familias porteñas y con vastas propiedades en el campo bonaerense. Allí, peleando con su padre contra quien levantó la mano don Juan Manuel siendo apenas un mozuelo, se hizo a la vida campestre y bebió y se embebió de la vida del rústico gaucho, y con un temple de acero, también muy bien descrito por don Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo, se hizo ese arquetipo del estanciero porteño, a tal punto que don Juan Manuel dejó
escrito, al igual que José Hernández, pero recién 20, 30 años después, unas instrucciones a los estancieros, que es dable releer para conocer su visión acerca del manejo de las cosas rústicas del campo. Pero en Rosas y su tiempo, además, Ramón Mexía hace una interpretación y presenta a la prensa que previno a Rosas y a la prensa durante Rosas, a la prensa propia, formada primero por Rivera Indarte, formado por ese italiano De Angelis que vino a ser el publicista, rosista por excelencia, pero también a la prensa de la oposición, que desde el Uruguay principalmente y desde Chile atosigaban con diatribas, con libelos, con panfletos a la Confederación Rosista. Y allí podremos encontrar en los libelos, en los escritos, en los diarios de la época, cuál era esa típica manera de escribir de los años 1830, 1840. Dicen, don José María Ramón Mexía, con ciertos ejemplos, nos muestra al Rosas en sus excentricidades propias del neurótico. Cuenta, y hoy parece una anécdota risueña, que cierta vez van a visitarlo las damas de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires a su Palacio de Palermo de San Benito, porque allí, donde ahora están los bosques de Palermo, en plena Avenida del Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosas había hecho construir su mansión de estilo colonial español, la mansión de Palermo de San Benito, tal era su nombre, estaba rodeada de enormes bosques y allí se hacían las tertulias, los saraos dominados por Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel que, cuando fallece doña Encarnación de Escurra o Escurra de Rosas, pasa a ocupar el lugar de primera dama en la Confederación Rosista. Esa mansión está descrita en forma realmente llamativa, que invita a leer por José María Paz en sus memorias póstumas, porque si algo cuenta de manera muy vívida Paz es la impresión que le causa la mansión del tirano. Dice que allí, detrás de los muros, detrás de las celosías de las ventanas, detrás de los pasillos oscuros con muy poca iluminación, una que otra candela, una que otra vela donde se veía un gaucho federal cejijunto que controlaba el orden de la casa, dice que se presentía la presencia omnímoda del tirano Rosas. Y José María Ramón Mexía indaga en esa mansión, indaga en ciertos pormenores y actitudes de Rosas. Cuenta, decíamos, cómo, visitado por las damas de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, terminada la reunión, don Juan Manuel las invita a dar un paseo a caballo. Era don Juan Manuel, todos así lo visten y lo presentan, el más eximio jinete que diera las pampas en todos los tiempos. Era de un dominio absoluto sobre el bagual, era de un dominio absoluto sobre el caballo. Era el mejor jinete pampeano. Pero bueno, en esa visita de las distinguidas damas de la Sociedad de Beneficencia porteña, las invita a dar un paseo a caballo. Las damas se miran unas a otras y, ante una invitación del gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, era imposible siquiera atisbar un no. Las hace pasar a una sala contigua donde tenía preparadas todas escobas, unas al lado de otras. A la primera escoba monta don Juan Manuel y sale por los bosques de Palermo chicoteando con su fusta los pelos de la escoba. Y unas a otras las damas
tuvieron que prestarse a la orden del gobernador y seguirlo paseando por los bosques de Palermo. Esa excentricidad de Rosas lo muestra, de cabello a los pies, cuál era su neurótica personalidad. Dice que también en sus locuras frenéticas montaba a sus dos bufones, uno de ellos Eusebio, y los sacaba cabalgando por los bosques de Palermo hasta hacerlo sangrar en las costillas, golpeándole con sus espuelas nazarenas. Así, todos esos pequeños hábitos, costumbres, como el de cuando fallece su señora, la primera dama de Buenos Aires, doña Encarnación Escurra, era la mujer fuerte de la Federación. Ella fallece antes de que estuviera el cura católico, apostólico, romano, porque las dos sagradas causas que defendió Rosas en su gobierno, sus lemas de gobierno fueron la santa causa de la Federación y la Iglesia católica, apostólica, romana. Entonces era impensable que doña Encarnación falleciera sin haber recibido la extrema unción. Entonces hizo parar a sus bufones debajo del catafalco, en la pieza donde aún permanecía doña Encarnación Escurra, recién fallecida, y les hizo colocar cuerdas en las manos, y cuando entra el sacerdote para darle la extrema unción y las últimas palabras, ellos movían con estas cuerdas las manos de doña Encarnación para que pareciera que estuviera viva todavía y recibir así la bendición del Señor. Ese era Rosas y su tiempo. Y este libro, porque esa es la suerte que nos da la lectura para poder ir recorriendo cuál ha sido nuestra historia y hoy poder contarlas y contarnos a nosotros mismos, porque la memoria nos va llevando de un pasaje a otro, de una lectura a otra. Imagínense, con don Juan Manuel de Rosas podemos llegar después en esa biblioteca que presentamos de los grandes escritores argentinos a Rivera Indarte. Rivera Indarte escribió las tablas de sangre en 2 tomos recopilados en grandes escritores argentinos. Rivera Indarte presenta mes por mes, día por día, en los 30 años, 3 decenios que duró la tiranía, la época de Rosas, cuáles fueron los crímenes imputables a la mazorca o a la mazorca o a la mazorca llamada por los unitarios, y va narrando fidedignamente cuáles eran estos. El crimen del padre de Nicolás Avellaneda, que fue muerto y degollado en Metán, límite entre Tucumán y Salta, y su cabeza expuesta en una pica, y había pena de muerte para quien sacara ese preciado bien que estuviera clavado en el centro de la plaza de Metán. Dicen que años después se descubre en el horcón de una dama patricia tucumana la cabeza, el cráneo de don Marco Avellaneda, que era su amigo, su amante, y que ella noche a noche sacaba este preciado objeto para limpiarlo y conversar con él. Así está en Rivera Indarte también la muerte del gobernador correntino don Genaro Verón de Astrada, de quien de su lomo se hizo una lonja. Dicen que por orden de don Justo José de Urquiza, y le fue obsequiada a don Juan Manuel, con el cual o con la cual recibía a sus visitas en el Palacio de San Benito. Así cuenta don Rivera Indarte, ese poeta, escritor, periodista,
que estuvo en Córdoba, que en Córdoba es una figura destacada, aún una calle lleva su nombre, y que se fue al ostracismo, perseguido por quien fuera su primer benefactor, don Juan Manuel de Rosas. Y releyendo un poco, siguiendo con este afán de leer y de presentar los libros que componen nuestra biblioteca, vamos a indagar o vamos a contar un hecho que indudablemente a los argentinos y a los correntinos en particular siempre nos atrae. ¿Cuál fue la vida de don José Francisco de San Martín? Y para eso encontramos casualmente, abriendo libros de esos grandes escritores argentinos, a uno de los miembros de la generación del 80, don Félix Frías. Y don Félix Frías nos cuenta en sus memorias la visita que hace a la casa momentos después del fallecimiento del padre de la patria. E invitamos a releer esas páginas porque nos es dable conocer cuál era el hábito, cuál era la costumbre, cuál fue el momento sublime en que don José Francisco de San Martín pasó a la inmortalidad. Félix Frías llega a la casa de doble planta, blanca, rodeada de dalias que plantaba el propio San Martín, y le es dada la noticia de que había fallecido horas antes. Él nos da esta noticia que es llamativa. Dice que don José Francisco de San Martín falleció a las 3 de la tarde, hora francesa, y que el reloj de péndulo que pendía de la pared de la habitación donde falleció don José Francisco de San Martín dejó de mover su péndulo y quedó quieto a las 3 de la tarde, hora francesa. Félix Frías cuenta cómo fue ese cortejo que acompañó, que iba con muy poco séquito rumbo a la iglesia donde se hizo la misa de cuerpo presente del padre de la patria, donde recibió los honores por parte de la milicia francesa. Cuenta que fue depositado su cuerpo y que fue puesto en triple cajón para su preservación previo las diligencias necesarias para conservar su cuerpo. Que el entierro final se hizo el 20 de agosto de 1850. Cuentan de la visita, cuenta don Félix Frías, del médico con quien departió y del dueño de la casa donde vivía San Martín. Cuenta cuál fue su última frase que queda grabada en la historia, pronunciada por él en francés. La tempestad se acerca, es hora de partir. Es dable recorrer en Félix Frías y de allí nos lleva a esa pregunta del San Martín que no ocupó al momento de su fallecimiento el lugar de padre de la patria en el cual hoy está ubicado entre los próceres argentinos. Pasaron 30 años, falleció en 1850, hasta que en junio de 1880
fue repatriado. Y aquí hay otra noticia que quizás siempre nos inquieta a los argentinos. Era San Martín masón. Aparece otro libro, el libro escrito por don Rodolfo Terraño, primero Maitland y San Martín, y luego ahora el libro que escribiera hace poco tiempo sobre los últimos días de San Martín, cuando se va de Sudamérica y recala en Londres, de Londres a Bruselas, de Bruselas a Francia. Y ahí va contando Rodolfo Terraño cuál era la vida diaria de San Martín. Hay hechos llamativos. Uno, por ejemplo, que llevó un niño inca, un indiecito inca, como paje, o sea, como niño para ayudar en los quehaceres domésticos de la casa. Qué lindo sería encontrar las andanzas de ese chico, después hombre, que seguramente quedó a vivir en Francia y que habrá contado cuál era la suerte de don José Francisco de San Martín. Pero decíamos que Rodolfo Terraño indaga esos días y sabemos del San Martín que fue cooptado por las logias masónicas, primero en España, después en Londres, donde entra a formar parte de las logias que tienen como final la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Entonces, cuando San Martín es repatriado en junio de 1880, ya como padre de la patria y como prenda de unión en el difícil momento en que la provincia de Buenos Aires, gobernada por don Carlos Tejedor, se levantaba contra el gobierno nacional de Nicolás Avellaneda, tratando de frenar la rápida ascensión de su ministro de guerra, don Julio Argentino Roca, hacia la presidencia, es traído San Martín. En junio de 1880 recalan sus huesos en el puerto de Buenos Aires. Y el lugar al cual es destinado para descansar finalmente es la Catedral de Buenos Aires. Él había puesto en su testamento que querría que su corazón descansara en Buenos Aires. Y allí en la catedral hubo que abrir hacia el lateral derecho. Cuando visitamos la catedral tenemos ese magno acto de rendir homenaje al padre de la patria, don José Francisco de San Martín, y al jefe de su Estado Mayor del Ejército de los Andes, don Gregorio de las Heras, cuya urna también descansa allí. Y allí, en la Catedral de Buenos Aires, hubo que abrir hacia el lateral derecho una sala fuera de la nave derecha de la catedral. ¿Por qué? Porque dada la condición de masón de San Martín, no podía su cuerpo estar dentro del campo santo, que es el suelo de la catedral. ¿Por qué? Porque los masones estaban excomulgados y expulsados de la Iglesia Católica Apostólica Romana a el momento de la repatriación. Hubo una encíclica que así lo dispuso. Entonces San Martín descansa fuera del ala derecha de la catedral. Y cuentan ciertos investigadores que tiene una leve inclinación hacia el centro, el piso donde fue depositada la urna. ¿Por qué? Porque los masones no van al cielo, sino que van al infierno. Curiosidades que encontramos leyendo los libros que componen nuestra biblioteca y que ponemos a vuestro conocimiento para ver, para atisbar, para saber que la historia es subjetiva, no es vertical,
siempre es dable a interpretaciones y por eso siempre es apasionante leer. Y hablando de lectura, invitamos a recorrer páginas memorables hoy y parecen tan lejanas en el tiempo y no tienen más que 250, 240 años, nada en la historia de la humanidad. Pero era la época donde escribir era una riqueza y como toda riqueza es linda atraparla. Y la forma de contar, de dejar plasmada la historia aparte de la oralidad, allá por el siglo XIX, en los albores de nuestra patria, era escribiendo cartas de viaje, las cartas de viaje. Y hoy presentamos 3 tomos que están aquí en nuestra biblioteca de las cartas de viaje de los hermanos Robertson. 2 locos ingleses que vinieron a ejercitar el comercio por el río Paraná, por el río de la Plata, por el río Paraguay y dejaron en sus cartas por Sudamérica contadas anécdotas, pasajes, hechos, actos memorables que componen nuestra historia. Allí encontramos en las cartas de los hermanos Robertson, en la de uno de ellos, José, la narración más vívida de lo que fue el combate de San Lorenzo, porque el combate de San Lorenzo está contado en la manera austera de San Martín, cuando eleva el parte de la batalla o del combate a Buenos Aires, que estaba en ese momento gobernado en lo que era ese caído, alicaído virreinato, las nacientes provincias desunidas del Río de la Plata por la Asamblea del año 13. Pero Robertson llega a hacer noche al conocido como monasterio de San Carlos. Y allí se encuentra de repente con que se siente ruidos de espuela, corceles que relinchan y ve que una pequeña tropa se aproxima al lugar. Toma posesión, conversa con los frailes que estaban a cargo del monasterio y entra la tropa mandada por un moreno de alto y distinguido porte, a quien se le presenta Robertson, que deja su diligencia en las afueras y lo invita a presenciar lo que sería el combate de San Lorenzo, el bautismo de fuego de los granaderos de a caballo, ese célebre regimiento formado en Buenos Aires por don José Francisco de San Martín. Y allí, desde lo alto del monasterio, desde el campanario, Robertson tuvo la vista de ese combate, que terminara con un lazo a la araucana donde 2 caballos enancados por 2 gauchos granaderos argentinos llevaron los últimos infantes marinos españoles a caer por la barranca alta del río Paraná. Y cuenta también que en el refectorio fueron puestos los heridos, entre los cuales estaba el después elevado al rango de sargento, el saladeño soldado heroico, don Juan Bautista Cabral. Por eso, para conocer estas pequeñas historias que hacen nuestra gran historia, los invitamos a volver a Contando Historias.